como de robots, de naves espaciales. Sí, Pero la realidad es que ya la tenemos en un montón de cosas de nuestra vida diaria. totalmente. Y en las humanidades también. De eso va este deep dive. Exacto. Tenemos un montón de información súper interesante sobre cómo la IA está cambiando nuestra forma de entender la cultura y la historia. A mí lo que más me fascina es cómo la IA nos ayuda a procesar la cantidad enorme de datos que hay en humanidades. Ya. Piensa en todas las obras de arte, libros, documentos históricos. Uf, sí, Es que es imposible para una persona analizar todo eso en detalle. Pero- La IA sí que puede. totalmente. Y de hecho, una de las cosas que más me ha llamado la atención es cómo la IA puede usarse para analizar textos antiguos. Es increíble. Imagínate, descifrar lenguas perdidas o descubrir patrones ocultos en la literatura clásica. Es como tener una máquina del tiempo para el lenguaje. Total. Y no solo eso. Nada, ¿no? El procesamiento del lenguaje natural, o NLP, Ajá. que es una rama de la IA, puede analizar el estilo de un texto, el sentimiento e incluso la autoría. En serio. No se limita a contar palabras, profundiza en el significado. Alucinante. Y hablando de cosas alucinantes, ¿qué me dices de la resurrección digital de obras de arte dañadas o documentos históricos? Es increíble. He visto ejemplos, en los que la IA reconstruye piezas que se creían perdidas para siempre. Ya. Es casi mágico. Parece magia, pero hay mucha tecnología detrás. Claro. Técnicas como el reconocimiento óptico de caracteres, la restauración de imágenes y el modelado 3D Ajá. nos permiten reconstruir digitalmente estas piezas. Yep. Y gracias a esto el patrimonio cultural se vuelve accesible a todo el mundo. Es una maravilla. Pienso en lo increíble que sería poder visitar virtualmente un sitio arqueológico. Claro. O ver un cuadro que ha sufrido daños a lo largo de los siglos. Y sin duda. ¡Wow! Y no solo eso. ¿No? La IA también está cambiando la forma en que investigamos la historia. Sí. Podemos analizar grandes bases de datos históricos para identificar tendencias o patrones que a simple vista serían imposibles de detectar. Como si fuéramos detectives del pasado, ¿verdad? Exactamente. Bueno. Imagina poder rastrear las conexiones entre personajes históricos, Sí. reconstruir redes sociales de otras épocas, ¿Wow? o incluso simular eventos históricos para comprender mejor las causas y consecuencias. Claro. Las posibilidades son infinitas. Uf, la verdad es que todo esto suena a ciencia ficción. ¿A que sí? Sí. Pero es real. Y aún hay más. Más. La IA también se está utilizando para impulsar la creatividad en humanidades. ¿Qué? ¿Has oído hablar del arte, la poesía o la música generados por IA? Sí, he visto algunos ejemplos. Y la verdad es que me han dejado alucinada. Ya. Pero también me genera algunas preguntas. Muy bien. ¿Puede la IA ser realmente creativa? Buena pregunta. ¿O simplemente imita patrones existentes? Es una pregunta compleja. Ya. Hay mucho debate al respecto. Claro. Lo que está claro es que la IA puede ser una herramienta muy potente para los artistas. ¿Ya? Les ayuda a explorar nuevas formas de expresión y a romper barreras creativas. Es fascinante pensar en las posibilidades. De verdad. Aunque también es importante tener en cuenta el factor humano. Claro. Al final, la interpretación, el análisis crítico y la contextualización siguen siendo cruciales en las humanidades. Por supuesto. Ajá. La IA es una herramienta poderosa, pero no un sustituto de la experiencia y el juicio de los expertos. Claro. La clave está en la colaboración, Ya. en combinar la potencia de la tecnología con la perspicacia y la sensibilidad del ser humano. Totalmente de acuerdo. Me flipa pensar que la IA ya se está usando en proyectos reales de humanidades. Claro que sí. De hecho, hay muchísimos ejemplos súper fascinantes. Ah, sí. Pero uno que me viene ahora mismo a la mente es el Proyecto Gutenberg. El proyecto Gutenberg. ¿Te suena? Pues sí he leído algo sobre él. Ajá. Si no me equivoco, es una iniciativa para digitalizar libros, ¿no? Exacto. El proyecto Gutenberg lleva décadas digitalizando libros antiguos. Wow. Y poniéndolos a disposición del público de forma gratuita. Increíble. Es un tesoro para cualquier amante de la literatura. Suena genial. Pero, ¿y qué papel juega la IA en este proyecto? Pues mira, la IA es fundamental para que este proyecto sea viable a gran escala. Ah, sí. Piensa en la cantidad de trabajo que implica digitalizar un libro. Claro. De escanear las páginas, reconocer los caracteres, corregir errores. Uf, sí. La IA automatiza muchos de estos procesos, Ya. lo que permite que el proyecto avance mucho más rápido. Entiendo. Mm. Es como si la IA se encargara de la parte más tediosa y mecánica, Exacto. para que los expertos en humanidades puedan centrarse en lo más interesante, Claro. el análisis y la interpretación de los textos. Precisamente. Y esto nos lleva a otra herramienta fascinante que se usa en humanidades. Ajá. Voyant Tools.
Voyant Tools, ¿habías oído hablar de ella? La verdad es que no. ¿De qué se trata? Voyant Tools es un conjunto de herramientas de análisis textual que son de código abierto, es decir, cualquiera puede usarlas. Qué bien. Lo interesante es que permiten analizar textos de forma visual, Visual. identificando patrones, temas recurrentes y relaciones entre palabras. Suena muy útil, pero me cuesta visualizarlo. Ya, ¿Podrías ponerme un ejemplo concreto? claro. Imagina que estoy estudiando las obras de Cervantes. Ujú. ¿Cómo me ayudaría Voyant Tools? Como ya tú podrías, por ejemplo, analizar el Quijote Vale. y crear un mapa visual de la frecuencia de ciertas palabras, Ajá. la longitud de las frases, Ya, o incluso las relaciones entre personajes. entiendo. Esto te ayudaría a comprender la obra desde diferentes perspectivas Claro. y a descubrir detalles que quizás se te escaparían con una lectura tradicional. ¡Wow! Es como tener una radiografía del lenguaje de Cervantes. Exacto. Me lo apunto. Y hablando de analizar textos, Ajá. te hemos mencionado antes el análisis de sentimientos. Sí. ¿Cómo se aplica la IA en este campo? El análisis de sentimientos es una rama de la IA Ah, que nos ayuda a comprender las emociones y las ideas que hay detrás de un texto. ya. Por ejemplo, imagina que estás leyendo una novela ¿Va? y quieres saber cómo evoluciona el estado de ánimo del protagonista a lo largo de la historia. Entiendo. Pues bien, la IA puede analizar el lenguaje que utiliza el autor Ajá. para identificar el tono, la ironía o incluso el humor. Es casi como si pudiéramos meternos en la mente del autor, ¿no? En cierto modo, sí. Qué fuerte. Y lo más interesante es que esto no solo se aplica a la literatura. Ah, no. El análisis de sentimientos se puede usar para estudiar discursos históricos, Ajá. documentos políticos o incluso publicaciones en redes sociales. Es increíble. Podemos analizar cómo se expresan las ideas y las emociones en diferentes contextos. Exactamente. Y todo gracias a la capacidad de la IA para procesar y analizar grandes cantidades de datos lingüísticos. Exacto. Y hablando de grandes cantidades de datos, Sí. ¿recuerdas que mencionamos la minería de datos en la investigación histórica? Sí, recuerdo que me quedé con la intriga. Ah, no, sí. ¿Podrías contarme un poco más sobre cómo se utiliza la minería de datos en historia? Claro. Imagina que quieres estudiar la vida cotidiana en la España del siglo XIX. Vale. Podrías utilizar la minería de datos para analizar censos, registros parroquiales, documentos notariales. Ajá. La IA te ayudaría a identificar patrones en la demografía, la economía Ya. o incluso las relaciones familiares de la época. Es como reconstruir el pasado a partir de pequeñas piezas de información, ¿verdad? Exactamente. Y la IA nos ayuda a conectar esas piezas y a darle sentido. Wow. Podemos descubrir, por ejemplo, tendencias migratorias, cambios en los oficios o la evolución de la estructura familiar a lo largo del tiempo. Es fascinante pensar que podemos viajar al pasado de una forma tan precisa gracias a la tecnología. Y no solo eso, también podemos usar la IA para crear simulaciones históricas, ¿no? Así es. Utilizando datos históricos, podemos crear modelos que simulan eventos del pasado. Qué guay. Por ejemplo, podríamos simular el impacto de una epidemia en una ciudad o la evolución de una batalla. Eso sí que es una ciencia ficción. Puede parecerlo, pero es una herramienta muy útil para la investigación histórica. Las simulaciones nos permiten explorar diferentes escenarios, Ajá. comprender las causas y consecuencias de los eventos y obtener una visión mucho más completa del pasado. Es como experimentar la historia en tiempo real. Exacto. Y todo esto gracias a la colaboración entre la IA y las humanidades. Exacto. La IA nos proporciona las herramientas, pero la interpretación, el análisis crítico y la contextualización siguen siendo responsabilidad de los expertos en humanidades. Una combinación perfecta No. que nos está llevando a descubrir nuevas perspectivas sobre nuestro pasado, presente y futuro, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Hemos visto cómo la IA está revolucionando la investigación y la conservación en humanidades. Desde luego. Pero hay una cosa que me ronda la cabeza. Jaime. Si la IA puede analizar textos, imágenes, datos históricos, se puede usar también para aprender sobre humanidades. Claro, de hecho, la IA tiene un potencial enorme en la educación. Sí. Imagina plataformas de aprendizaje que se adaptan al ritmo y al estilo de cada estudiante. Wow. O asistentes virtuales que ayudan a comprender conceptos complejos de historia o literatura. Sería genial, como tener un profesor particular disponible a las 24 horas. Exacto. ¿Y se te ocurre alguna otra forma en que la IA podría mejorar la educación en humanidades? Pues mira, una de las cosas que más me entusiasma es la posibilidad de crear experiencias de aprendizaje más interactivas. Sí. Por ejemplo, a través de la gamificación. Me encanta la gamificación. ¿Te imaginas aprender historia jugando a un videojuego?
Claro. que te transporta a la época romana o al Renacimiento. Exacto. Sería mucho más divertido que leer un libro de texto. La idea es convertir el aprendizaje en algo más atractivo y dinámico, Claro. sin perder rigor. Ya. Y no solo eso, la IA también puede ayudar a romper barreras en la difusión cultural. ¿A qué te refieres? Piensan en los algoritmos de recomendación. Ajá. ¿Sabes cómo plataformas como Spotify o Netflix te sugieren música o películas que podrían gustarte? Sí. Pues bien, estos algoritmos se pueden usar también para recomendar obras literarias, Ya. películas o exposiciones de arte que se ajusten a tus intereses. Eso sí que es útil. Es como tener un guía personalizado Exacto. que te ayuda a descubrir nuevas obras y ampliar tus horizontes culturales. Y no podemos olvidarnos de los chatbots. Claro. Imagina poder hacerle una pregunta sobre historia del arte a un asistente virtual. Sí. Tenerle una respuesta inmediata, sin tener que buscar en un montón de libros o páginas web. Es increíble cómo la IA está haciendo que la información cultural sea más accesible. ¿Verdad? Y hablando de experiencias innovadoras, ¿qué me dices de la realidad aumentada y la realidad virtual? Ahí la IA también tiene mucho que aportar. Sí. Imagina poder pasear por la antigua Roma, asistir a una representación teatral del Siglo de Oro Wow. o ver cómo se construyó una catedral gótica. Claro. Todo ello desde tu casa gracias a la Es- realidad virtual. Suena increíble. La verdad es que después de todo lo que hemos visto, estoy convencida de que la IA tiene un potencial enorme en humanidades. Sin duda. Pero también me pregunto, ¿cuáles son los desafíos que plantea? Es importante ser conscientes de que la IA no es una solución mágica. Claro. Hay que utilizarla con responsabilidad y tener en cuenta sus limitaciones. Ya. Por ejemplo, es fundamental asegurarse de que los datos con los que se entrena la IA sean de calidad y no contengan sesgos. Totalmente. Al final, la IA es una herramienta. Sí. Y como cualquier herramienta se puede usar para bien o para mal. Exacto. La clave está en la colaboración entre la tecnología y el conocimiento humano. Ya. La IA nos proporciona las herramientas. Pero la interpretación, el análisis crítico y la contextualización siguen siendo responsabilidad de los expertos en humanidades. Hemos cubierto muchísimos temas en esta inmersión. ¿Verdad? ¿Te gustaría dejar a nuestros oyentes con alguna reflexión final? Yo les diría que se mantengan curiosos y con la mente abierta. ¿Buena idea? La IA está transformando las humanidades a un ritmo vertiginoso. Y Y es fascinante ser testigos de este cambio. totalmente. Animo a todos a explorar las posibilidades que ofrece la IA en este campo. Seguro que les sorprenderá. Totalmente de acuerdo. Gracias por acompañarnos en esta fascinante inmersión en el mundo de la IA y las humanidades. A ti. Hasta la próxima.